Conociendo nuestra fe católica. Día 324. Libro del Eclesiástico. ¿Quién es su autor? Así como otros libros sapiensales como Proverbios, Eclesiastés y Cantares, el Eclesiástico afirma con certeza el nombre de su autor. En el capítulo 50, versículo 27, dice expresamente lo siguiente: doctrina de entendimiento y de conocimiento, grabó en este libro Jesús, hijo de Siraj de Eleazar, el jerosolimitano que desbordó sabiduría de su corazón. Se trata posiblemente de un sabio de Jerusalén que escribió la obra hacia el año 190 a.C. Se dedicó desde joven al estudio de la ley y la sabiduría y buscó la salvación en la oración. Ben Siraj es un hombre que ha viajado y que dispone de una rica experiencia de vida basada en la observación. Ha sido calumniado con acusaciones falsas. Una vez aclarada la verdad por obra de Dios, entona un canto de acción de gracias que cristaliza en este libro. Algunos exponentes sugieren que Siracides debió pertenecer a la escuela judía saducea, o que tal vez simpatizaba con sus ideas, mas dado que el libro fue hallado entre los rollos manuscritos del Mar Muerto, así como en las ruinas de la fuerte de Masada, es mucho más probable que su obra hubiera sido un texto universalmente aceptado y al que se recurría para alentar la fe de diferentes escuelas de judíos disidentes y aún discrepantes unas de otras. Jerónimo de Estridón menciona haber tenido el texto hebreo, pero que al final optó por solo revisar y corregir la traducción latina llamada Vetus Latina, que ya existía previamente, para incluirla en su propia versión de la Vulgata. Canonicidad. Fue citado en algunos escritos en el cristianismo primitivo. Hay afirmaciones de que se cita en la Epístola de Santiago y también en los no canónicos Didache y en la Epístola de Bernabé. Clemente de Alejandría y Orígenes lo citan repetidamente como un libro sagrado. El catálogo de Cheltenham, el Papa Damaso I, los concilios de Hipona 393 y el concilio de Cartago 397, el Papa Inocencio I, el segundo concilio de Cartago 419, el concilio de Florencia 1442 y San Agustín. Todos lo consideran como canónico, aunque Jerónimo, Rufino de Aquilea y el concilio de la Odisea lo clasificaron en cambio como un libro eclesiástico. Los cánones apostólicos, no reconocidos por la Iglesia Católica, declararon venerablemente y sagrado el libro del eclesiástico. Finalmente, la Iglesia Católica confirmó los concilios anteriores y declaró que era canónico en 1546 durante la cuarta sesión del Concilio de Trento. Siracida no ha sido incluido en el Tanaj judío, el Concilio de Yané, en el que los judíos fariseos finalmente intentaron definir su propia colección de textos religiosos tenidos por sagrados. En fecha tan tardía como el año 95 después de Cristo, decidió no incluirlo en el Tanaj. Se ha argumentado que el libro contiene expresiones de desprecio a la figura femenina o antifeminismo, así como influencias de la filosofía de la escuela epicurea, si bien ya ha quedado demostrado que tales ideas existen en varios otros textos de la Biblia y de los pensadores judíos y cristianos a través del tiempo. Fue usado, sin embargo, por las comunidades esenias de Qumrán, y hay citas de la obra de Siracides incluso en el Talmud y en la literatura rabínica. El Talmud babilónico se cita el capítulo 13 de Siracida como si proviniera del Tanaj, y hay varios de los grupos judíos marginales a través de los tiempos lo han ido aceptando como tal. Los antiguos esenios de Qumrán, los revolucionarios celotes de Masada, los judíos caraítas durante la Edad Media y los Beta Israel en Etiopía. El eclesiástico ha sido incluido en la Biblia israelita griega alejandrina, llamada Septuaginta, con el nombre del libro de la sabiduría y la virtud, y a raíz de ello ha sido incluido en todos los antiguos códices conocidos de la escritura en griego,
y en todas las versiones y ediciones copiadas a partir de esos mismos códices. La liturgia judía y también la cristiana lo han atesorado e incluido en sus celebraciones, ritos y ceremonias. Las iglesias cristianas ortodoxas, así como las diferentes iglesias orientales y la Iglesia católica, lo reconocen como parte integral del canon de la Biblia, debido a que no ha sido incluido en el canon del Tanaj, que es el libro sagrado oficial del judaísmo contemporáneo. Su canonicidad ha sido rechazada por las iglesias protestantes, que predeterminadamente excluyen los deuterocanónicos de sus propias versiones y ediciones de los textos sagrados. La Iglesia anglicana no lo acepta como protocanónico y dice que debe leerse solo, por ejemplo, de la vida y la instrucción de los modales, pero no los aplica para establecer ninguna doctrina. De manera similar, las iglesias luteranas lo incluyen en sus leccionarios y como un libro apropiado para la lectura, la devoción y la oración. Tal como el mismo nieto de Siracide señala en el prólogo, el libro se dirige a los judíos piadosos, deseosos de regir su propia vida de acuerdo con la ley, sin olvidar a los paganos que deseen saber qué les espera al asumir a Dios, la fe y las tradiciones propias de los judíos. Siracides intenta mantener la integridad de la fe religiosa yavista y poder contribuir a la depuración y purificación de usos y costumbres que cada vez se iban tiñendo más de infiltraciones helenísticas. Enseñanza. Siracida contiene, sobre todo, máximas éticas, por lo que se asemeja considerablemente al libro de los Proverbios. Se ignora si Siracides fue el autor original o solo se trató de un compilador, aunque el estilo uniforme mostrado por el libro parece indicar lo primero. Trata temas diversos, desde sencillas reglas de cortesía, humanidad y urbanidad, preceptos sobre el culto, superación de pruebas y el temor del Señor, hasta las normas de respeto de los deberes para con el Estado, la sociedad y el prójimo. La misma índole del texto, que parece una selección de frases, proverbios y poemas de muy diversas fuentes, da pie a las disputas sobre la unidad de su origen, así como la lengua en la que fue escrito. Al parecer, algunos himnos a la sabiduría o a Dios creador sirven de enlace entre los diferentes conjuntos de los textos. El primero contiene reflexiones sobre diversos temas. El segundo es una meditación sobre la gloria de Dios en la naturaleza. En el tercer conjunto se encuentra el elogio de los antepasados y acaba con un epílogo que invita al lector a acudir a las fuentes de la sabiduría. Si bien el eclesiástico no presenta un plan organizado y premeditado, ya que trata de temas diversos y se va saltando de unos a otros, puede identificarse en él al menos algunas líneas doctrinales principales. Primero, los judíos pueden definir a Dios. La enseñanza sobre Dios solo es impartida por los judíos de Israel, que enseñan que Dios es nuestro Padre, que Él creó el mundo y todo lo que contiene, que es bueno, moral e infinitamente sabio, que sabe si somos justos o injustos, y que premia a los buenos y castiga con gran severidad la maldad del injusto e impío. Segundo, premio y castigo en este mundo y más allá. Como otros autores de la literatura sapiensal, Siracides se enfrenta al problema del que en el judaísmo se suele dar énfasis a premios y castigos. Si el libro de los Proverbios afirma, la maldición de Yahvé está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Siracides declara que hay un salario para quien practica la justicia. Sin embargo, asume la dramática experiencia expuesta en el libro de Job y abiertamente dice: si te decides a servir al Señor, prepárate para la prueba. En el libro de Job queda establecido que aún los justos padecen y sufren calamidades, y que existe un Dios que aprecia la insistencia del hombre en confiar en Él, en su buena voluntad, en su sabiduría y en una recompensa después de la muerte. Lejos de asumir que retribuciones y castigos son solo temporales, es decir, que cada quien recibe en esta vida todas las consecuencias de sus propios actos, Siracides declara enfáticamente: para Dios es cosa fácil pagar al hombre en el día de la muerte
lo que mereció por su conducta. Mira el cielo y el cielo de los cielos, el abismo y la tierra serán sacudidos a la hora de su visita. En todo lo que hagas, ten presente tu final y nunca pecarás. Aunque Siracides no sabe cómo retribuirá a Dios a cada uno según sus obras, señala que Enoch agradó a Dios y fue arrebatado, ejemplo de ciencia para las naciones, y Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino, entre tropeles de fuego. Cree tanto en una retribución después de la muerte, a tal punto de señalar ejemplos de una recompensa celestial. También llama al arrepentimiento para evitar el castigo. Conviértete al Señor y deja tus pecados, suplica ante su faz y quita los obstáculos. Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que a Él se vuelven. La riqueza no es virtud. Presidiendo de todo nihilismo, el eclesiástico procede a hacer una moderada crítica de los ricos. La riqueza puede detonar inteligencia de parte de quien la ha amasado, pero no garantiza virtud, piedad ni justicia. Tiene un valor muy relativo y es peligrosísima para la salud espiritual de quien se regocija en ella. El verdadero camino, entonces, es la moderación y especialmente la solidaridad con el necesitado. No burles al pobre su sustento, ni desprecies al que suplica amargamente. No dejes sufrir al hambriento, ni vires para alejarte del abatido. Declara que el orgullo es una ofensa para los humanos y también para Dios, que elige a los humildes. Cuanto más grande seas, más deberás humillarte. Así agradarás a Dios, porque grande es la misericordia del Señor, y Él revela a los humildes sus secretos. Influencia. La notoria influencia de Siracida se siente en todo el Nuevo Testamento, especialmente en la Epístola de Santiago, también en los Evangelios, en las cartas de Pedro, Pablo y en el Apocalipsis.